Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte Koldo Mitxelenara. Bai hemen zaudetenoi eta baita ere pantalla horren atzean zaudetenoi. Arratsaldeon. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Koldo Mitxelena. Saludaba también a quienes nos están viendo a través del streaming, de esa pantalla que en estos tiempos de distancias tan extrañas pues nos permite también estar conectado y sentirnos cerca, así que gracias también por estar ahí. Y es un placer ver a tantos amigos y amigas de la literatura, que es lo que nos va a ocupar hoy. Gracias por haber acudido a estas jornadas organizadas por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa junto al Koldo Mitxelena y a estos estupendos diálogos que ha coordinado la escritora Luisa Echenique. La verdad que están siendo interesantísimos. No sé si habéis acudido a alguno anterior, pero hemos visto la película de Vicente Aranda, Tiempo de silencio, el martes. Y ayer se ha hablado de ciencia y política, también temas bastante actuales, creo. Pero hoy vamos a hablar de literatura. Pero como os decía, pues gracias por acudir a esta sesión, de estas jornadas que están siendo, la verdad, un bonito y yo creo que necesario homenaje a Luis Martín Santos, una figura esencial para la vida literaria, política y también científica de su tiempo, pero también para el nuestro. Enseguida ya veréis que vamos a unirlo con este 2021. Estas jornadas se organizan también porque se cumple un aniversario redondo, 40 años de la publicación de Tiempo de silencio. Seguro que lo tenéis en vuestras estanterías, en vuestras bibliotecas, tal vez un ejemplar bastante más antiguo, porque esta la verdad que es una edición nueva que hizo hace poco Austral, creo que en el 2020, pero bueno, tal vez lo tengáis por casa o lo hayáis leído, como comentábamos, en el instituto, en la universidad, y ahora pues es un momento más que oportuno para releerlo, rescatarlo, o si no lo conocéis, pues para descubrirlo también. Es una oportunidad excelente, sobre todo para recordar y también analizar todas las aportaciones que hizo Luis Martín Santos con esta novela, su primera novela y lamentablemente tenemos que decir que la única, porque bueno, murió demasiado joven en un accidente de tráfico cuando estaba escribiendo la segunda novela, Tiempo de destrucción. Pretendía hacer una trilogía y de momento pues solo nos pudimos quedar con Tiempo de silencio y con esa novela inconclusa que es Tiempo de destrucción, que también os recomiendo porque sucede en Tolosa y es bien interesante. Lo que os decía, vamos a intentar, por supuesto, romper ese silencio de Tiempo de silencio, pero también desmenuzarlo y sacarle todo el jugo posible, porque estas jornadas llevan como título, como sabéis, Revolución y forma, y la verdad es que creo que no hay duda que Luis Martín Santos fue un escritor revolucionario, pero también fue un político revolucionario, al menos una persona comprometida y muy activa luchando contra la dictadura franquista. Y en el campo de la medicina, porque él era médico, pues también la verdad que fue un médico comprometido y también revolucionario. Ya entonces él era muy consciente y defendía el importantísimo papel que jugaba la ciencia en la sociedad. Y fijaos, todavía hoy en día lo seguimos haciendo. Tal vez os suene su nombre porque en 1951 lo nombraron director del Sanatorio Psiquiátrico de San Sebastián, así que también la ciencia por eso está presente cuando hablamos de él. En cualquier caso, no quiero extenderme demasiado en la biografía de Luis Martín Santos porque tenemos con nosotros a dos estupendos conversadores y lectores también de Tiempo de silencio, así que además de como os decía, pues analizar y recordar esas aportaciones que hizo en su novela Luis Martín Santos, pues seguro que también tenemos tiempo de conocer más detalles de su figura, porque inevitablemente, ¿no?, está muy unida a lo que sucede en Tiempo de silencio. Os presento a Alba Carballal, como decimos por aquí, ongi etorri. Alba, gracias por estar con nosotros en el Koldo Mitxelena. Alba es escritora y arquitecta, y si tenéis esa libreta en la que apuntáis recomendaciones de lectura, 3 maneras de inducir un coma,
os lo recomiendo, su primera novela y de verdad apetece mucho descubrir las aventuras de Federico, así que si podéis apuntadlo. También ha trabajado como redactora en Arquitectura Viva, como traductora en varios libros y también como guionista en los programas Leitmotiv y Locomundo, que seguro que conocéis también. Es columnista y codirige el podcast, también apuntando en recomendaciones, El Milenarismo. Ahora que paseamos mucho, pues es buena compañía ese podcast. Y creo que ahora entre manos un proyecto estupendo con el que seguro que es un ídolo de la infancia para muchos, al menos para mí, Manolito el Gafotas, y también una tesis sobre Madrid. Alba, ¿estamos en ello duro? Haciendo de todo, haciendo lo que puedo, que es a lo que me dedico, a mis labores, como decía Eduardo Mendoza, ¿no? Eso, es que bien, pero sin duda podremos pasear por ese Madrid de Luis Martín Santos de tu mano casi a ciegas, así que gracias por acompañarnos. Y con Justo Navarro yo creo que me iría a Granada de paseo, dejaría Madrid, porque ¿quién mejor cuenta historias que suceden en Granada que Justo Navarro? Y también pues para charlar, por ejemplo, sobre Virginia Woolf, una de las escritoras a las que ha traducido, porque Justo Navarro ha traducido a muchos autores y autoras y como es de mis preferidas, pues la verdad que me encantaría darme un paseíto por allí, aunque me has dicho que está lloviendo, así que no sé si vamos a poder hacer mucho paseo por allí. Justo, gracias por estar con nosotras. Gracias. Y por supuesto también para la libreta de recomendaciones, porque Justo ha publicado libros de poemas, por ejemplo Los nadadores, Un aviador prevé su muerte y Mi vida social y varias novelas. Yo os recomiendo que descubráis al comisario Polo, sobre todo si os gusta el noir. Y con esa pluma, por supuesto, pues también ha publicado ensayo, así que creo que ninguno de los dos ha tenido mucho tiempo de silencio para regalo de lectores y lectoras, así que vamos a tener mucho que comentar. Como digo, gracias por acompañarnos y vamos ya con tiempo de silencio, si os parece, porque el otro día es verdad que cuando veíamos la película de Vicente Aranda, pero también ayer Lourdes Pérez lo comentaba, no es una lectura sencilla. Creo que quien lo haya leído en la universidad o en el instituto tal vez recuerde esa pelea con la lectura. No sé, para vosotros, ¿en qué momento llegó Tiempo de silencio a vuestras manos? Justo. Bueno, yo lo leí cuando estaba en la facultad estudiando filología románica. Lo leí ya, pues sería a principios de los años 70, fue cuando lo leí. Había aparecido en 1962, yo no lo leí hasta entonces por mi edad. Y fue una novela que sobre todo tengo un amigo que es neurocirujano, que es un apasionado de esa novela y casi entré en esa novela porque se sabía páginas de memoria. La prosa de Luis Martín Santos es tan musical, tan rítmica, se te mete de una forma tal dentro de la cabeza que este amigo mío, ya digo, todavía se sabe porque hablé por teléfono hace poco con él y le dije que venía aquí a San Sebastián para hablar de Luis Martín Santos y me recitó casi una página de Tiempo de silencio, todavía lo recordaba. De todas maneras, yo creo que hoy día es una novela, luego hablaremos más de esto, me parece una novela a la que un lector ahora mismo le costaría trabajo meterse. Cuando José María Castellet, que entonces era el lector para Seis Barral, para la editorial que publicó Tiempo de silencio, presentó el informe de lectura recomendando la publicación inmediata de Tiempo de silencio, recalcaba que era muy difícil entrar en el primer capítulo, que se creaba una especie de confusión y de verbosidad que impedía penetrar en la novela directamente. Eso lo apuntaba en factores negativos. En factores positivos decía que era una novela deslumbrante y que había que publicarla enseguida. Desde luego. Alba, para ti, no sé si tú también estás de acuerdo conmigo en la capacidad que tiene tu amigo Justo, porque recordar de memoria una página de la novela
Sí, sí, Vaya, tal es cual. como para el récord Guinness, ¿eh? Bueno, yo me sé el polifemo de Góngora de memoria, que tiene 63 octavas reales, y me lo sé. Y juego con los amigos a lo siguiente: di un número, la 42, y yo la digo. Tengo... Vaya, pues apuntar para las preguntas del final, tal vez podamos jugar. Ah, yo no- Alba, ¿cuándo cayó Tiempo de Silencio en tus manos y, Pues y yo no qué me sé, pensaste? yo no me sé de memoria ni mi DNI, ¿eh? O sea, que partamos de este dato. Pues mira, yo recuerdo en casa de mis padres, siempre ha habido muchos libros y estaban por allí al alcance de la mano. Y yo tenía la costumbre cuando era muy niña, y es una cosa que he contrastado con otros colegas escritores y también con buenos lectores, ¿no? Gente que de leerme enteros libros de los que no entendía ni una palabra. O sea, es una cosa que yo hacía porque sospechaba que detrás de esa amalgama de palabras que para mí como que había destellos de sentido y destellos de significado, ¿no? Había algo detrás a lo que yo con 13 años no podía acceder, pero sin embargo reconocía como cierto valor en la forma y en... No sé, era como una intuición, ¿no? Y entonces a mí eso me ha pasado con muchos escritores, con muchos libros, y uno de los que me pasó esto, tendría 13, 14 años, fue Tiempo de Silencio, que me lo leí entero, y comprendía ciertas cosas, otras no, pero a mí aquello como que de alguna manera me voló la cabeza, ¿no? Y dije, joder, aquí hay algo como súper potente. Y ese libro yo me lo leí, allí se quedó, en casa de mis padres, una edición, recuerdo que del País. Recuerdo que era del País, de estos libros de tapa dura blancos Sí, del sí. País. Y luego más adelante, ya con 20, 21, 22 años, como que en un momento dado lo volví a leer, ahí sí que ya con otras herramientas, evidentemente. Y ya como que el primer deslumbramiento como que se superpuso ¿no? Que tenía más que ver con la comprensión digamos, no tanto de la trama, que la trama sí se entiende. Es un libro muy curioso porque es un libro cuya trama es muy sencilla y muy cristalina, realmente. Tampoco, o sea, lo difícil es la forma, es como la articulación de los pensamientos de los personajes que de repente se entremezclan, no sabes muy bien quién está hablando y tal, pero lo que es la trama es muy sencilla de seguir, ¿no? Es como la excusa de la forma de la novela. Y ahí sí que ya empecé a advertir otras cosas. En ese momento yo estaba estudiando arquitectura, y claro, para un estudiante de arquitectura de urbanismo, esta novela es un tratado, o sea, es una maravilla. Como Luis Martín Santos describe un Madrid, además, eso es lo que decía justo, ¿no? Con una verbosidad y con una... realmente con muchísima precisión, porque es que hay páginas de Tiempo de Silencio en las que literalmente puedes recorrer calles de Madrid casi paso a paso, ¿no? Porque está descrito de una forma muy precisa, porque él también se le nota la cirugía, ¿no? Y se le nota la precisión de quirófano, ¿no? De esto es así, tal. Tiene una página en la que describe como las medidas de unas celdas, yo no sé si os acordáis, Sí, el como final de... en plan la forma de una celda, ¿no? Y entonces eran unos cubículos de esta altura, no sé qué, no te podías poner de pie porque, o sea, tiene una cosa como muy física que a mí me interesa, ¿no? Y entonces a raíz de ahí ya sí que como que conecté mucho con esta novela, y fue muy curioso porque cuando Luisa me invitó, ella no lo sabía, pero el trabajo con el que yo terminé la carrera se llamaba Tiempo de Silencio y era un trabajo sobre, precisamente sobre la ciudad de Madrid y Barcelona en las novelas a partir de la Guerra Civil, ¿no? Y una de las, vamos, la principal en el caso de Madrid era Tiempo de Silencio, porque realmente hay unas páginas en Tiempo de Silencio dedicadas a la ciudad de Madrid que son de las más bellas y también de las más duras, ¿no? Y de las más ásperas que se han escrito. Y hay dos fragmentos en concreto que a mí me encantaban, ¿no? Y que me han encantado siempre. Uno de ellos es uno en el que él empieza diciendo: hay ciudades que son tan no sé qué, tan no sé cuánto, que no tienen catedral. Después de una página y media, no sé, diciendo cosas, ¿no? Que no tienen catedral. Y dices, tienes que volver atrás porque no sabes de dónde vienes ni nada. Y luego hay un fragmento que yo lo utilizo siempre, ¿no? Para este tipo de cuando estoy sobre todo en lo académico y tal, que él, cuando los dos personajes, Amador y Pedro, ¿no? Descienden a las Chabolas, que por cierto son mi barrio. O sea, yo vivo en las Chabolas bueno, no vivo en una chabola, pero ahora hay casas, ¿no? Pero que en ese momento era el lugar donde estaban las Chabolas de Martín Santos, que es la zona como de Legazpi de Madrid, ¿no? En ese momento era esa zona. Y entonces ellos bajan y desde lo alto, porque tú bajas desde Atocha y vas bajando, ¿no?
y desde lo alto ellos veían cómo empezaba el barrio, ¿no? El barrio muy humilde y tal. Entonces él describe y dice, bueno, las casas de Uralita, todo hecho un desastre, las señoras con la silla, no sé qué, una casa rota, sin tejado, tal. Y entonces, como tú tienes la sensación de que están describiendo el poblado chabolista, ¿no? Y entonces Pedro le pregunta a Amador, ¿esas son las chabolas? Y Amador le dice, no, esas son casas. ¿No? Y eso es, claro, tan descriptivo, tan maravilloso realmente como de la miseria que tal, es una fantasía. O sea, a mí me encanta esta novela y bueno. Bueno, pues yo quisiera decir algo que tú dices de la chabola, que es un capítulo extraordinario, porque quiero también recordar un poco, aunque la hayamos leído todo un poco el argumento de la novela, que es un señor que es investigador, deducimos que es médico, eso dicen, aunque en la novela exactamente solo hasta el final se hace una alusión a que se vaya a un pueblo a ejercer su profesión, un investigador que se dedica a hacer experimentos con ratones americanos que llegan de Illinois, que son cancerígenos, porque está obsesionado con estudiar si eso influye el ambiente o es hereditario. En realidad yo creo que está hablando de la condición de la España de su tiempo, si lo malos que somos o lo buenos que somos es hereditario o es producto del ambiente. Y este señor, pues, se le mueren los ratones porque las condiciones en las que trabaja son ínfimas. La España que presenta es una España terrorífica y una España que verdaderamente era para estar o callado, para pegarse un tiro y callarse ya definitivamente. Una España terrorífica, se le mueren los ratones y tiene que ir a una chabola a buscar un señor que ha robado, gracias a un amigo que tiene allí en el laboratorio, ha robado ratones y los está criando en su casa, donde se crían mucho mejor que en el laboratorio, y son las chabolas. Entonces desciende a las chabolas, que es una escena que es un homenaje a Don Quijote. Llega don Pedro, que es el médico, el investigador, acompañado por su escudero Amador, que es el que va a llevarlo a la chabola a que vea a su amigo, a que le venda ratones para seguir los experimentos. Y hay una escena en la que describe efectivamente la chabola, que yo apunté la descripción que hace, que la voy a leer. Ven las chabolas y dicen: oníricas construcciones confeccionadas con maderas de embalaje de naranja y latas de leche condensada, con láminas metálicas provenientes de envases de petróleo de alquitrán, con ondulada uralita recortada irregularmente, con alguna que otra teja dispareja, etcétera, etcétera, y va enumerando todos los materiales con los que están fabricadas esas chabolas y celebra el ingenio arquitectónico. Tú que eres arquitecta, dice, porque son gente que con los materiales que tenía disponibles y con absoluta creatividad ha creado una ciudad que será como serán las ciudades cuando estalle la bomba atómica. Después de la bomba atómica, estas serán las ciudades que habrá. No había necesidad de que estallara una bomba atómica, había pasado la guerra civil por España, que era como una especie de bomba atómica. Pero es que leyendo esto, yo me preguntaba, leyendo Tiempo de silencio estos días otra vez, me preguntaba si esa novela hoy día tendría algún sentido, porque tanto el mundo que describe es tan diferente al mundo de ahora, tanto el lenguaje que emplea es un poco inaccesible para lectores contemporáneos. Por otra parte, es difícil meterse en la novela porque hay estudios hechos sobre una cosa que yo le llamo Holichok. El Holichok es Hollywood. Las películas de Hollywood está estudiado, si antes un plano duraba 2 minutos y medio, ahora dura 37 segundos. La capacidad de concentración que tenemos acostumbrados a los aparatos electrónicos y a leer en las pantallas ha disminuido un montón. No podemos concentrarnos demasiado en la pantalla que tenemos delante. Siempre tenemos una especie de urgencia de cambiar de pantalla. Siempre estamos deseando irnos y, claro, leer una página seguida y meterte en tiempo de silencio, hoy día, para un lector normal, puede ser bastante arduo. Y yo me preguntaba todo eso. Y de pronto llego a estas páginas de las chabolas y me recordó un autor que no sé
sí conocen, que se llaman William Gibson, que es autor de una novela que se llama Neuromante en español, y en inglés creo que se llama Neuroromance. Es el escritor que se inventó el ciberespacio y es el gran gurú del ciberpunk o el gran maestro del ciberpunk. Por ejemplo, Fredric Jameson le tiene dedicado un ensayo. Para mí es un autor fundamental. Este hombre, aparte de inventarse la palabra ciberespacio, lo definió con una frase increíble, que el ciberespacio es una alucinación colectiva. O sea, que estamos todos metidos en una alucinación colectiva de la que quizás también forme parte este acto. Y ese es William Gibson. Pues bien, William Gibson tiene una novela que se llama Luz Virtual, en la que llega un momento en que van a derribar el puente de San Francisco. Y antes de que derriben el puente de San Francisco, todos los desarrapados de esa sociedad que está describiendo se van allí a ocupar el puente de San Francisco y construyen exactamente la ciudad que describe Luis Martín Santos en Tiempo de Silencio. Entonces yo los invito a que busquen la novela Luz Virtual y vean que esos párrafos de imaginación arquitectónica, digámoslo así, de Luis Martín Santos han servido. No creo yo que William Gibson leyera a Luis Martín Santos, pero probablemente sí, porque me di cuenta, qué barbaridad, qué escritor tan contemporáneo de ahora mismo, de mío, describiendo esta ciudad que es efectivamente como hoy día en muchas ciudades del mundo se vive. No sé, no hay nada más que leer un libro que se llama Ciudad de Cuarzo, de Mike Davis. Estaba pensando, te lo prometo, estaba pensando en Mike Davis, porque Claro. es que te iba a decir literalmente que Mike Davis, es que iba a decir que, como decía el poeta, que hay otros mundos, pero están en este al final. Y es que esta descripción de Luis Martín Santos es que no es imaginativa, es que es fidedigna, es que tú te vas a un... hablábamos de Mike Davis, que tiene un libro que se llama Planet of Slums, Planeta de Ciudades Miseria, lo tradujeron en español, ¿no? Basura, sí. Que es una maravilla de libro que él describe pues varios suburbios, ¿no? De pues eso, de Nueva Delhi, de Brasil, de África, ¿no? de muchos lugares del mundo, y él como que se mete ahí y realmente a mí lo que me llama la atención de las descripciones urbanas de estas chabolas, ¿no? De Martín Santos, no es tanto su imaginación como la observación fidedigna de lo que allí sucede en estos lugares, ¿no? Porque realmente cualquier arquitecto que haya trabajado como en lugares subdesarrollados, etcétera, sabe que un bote de leche condensada es un ladrillo, es un material precioso que se paga a precio de oro en una favela o porque es un material que está muy bien construido, que es muy rígido, pero que a la vez es flexible, con lo cual absorbe, por ejemplo, los envites de la lluvia o del viento. Entonces, a mí lo que me llamó la atención precisamente es como que es puro realismo, o sea, es minucioso y sabe perfectamente qué tipo de materiales se pueden utilizar y cuáles no, ¿no? Eso es muy sorprendente. Fíjate que William Gibson es un escritor de ciencia ficción, que eso se me Tal olvidó cual. decirlo, y está adivinando, Luis Martín Santos estaba adivinando en 1962 el futuro que iba a describir William Gibson luego en los años 90. Claro, es verdad. Yo cuando la leía también me preguntaba si Tiempo de Silencio podría tener algo así como dos lecturas, porque es verdad que tal vez te la pongan en las manos porque es una obra irrepetible, imprescindible, pero también tiene una lectura como documento, ¿no? de una época que, aunque a veces cuando la estás leyendo parece irreal o surrealista por esa parte de la forma y esa ironía que tiene Luis Martín Santos, que lo comentaremos seguro, pero es un retrato perfectísimo de la época, ¿no? de la sociedad, de las clases, los lugares. Es que sus descripciones te van llevando y eso es paso a paso, detalle a detalle, ¿no? Sí, sobre todo tiene una visión, yo diría, tiene una visión, no sé, poliédrica o no ve solo un aspecto de la realidad. Ve un aspecto de la realidad y al mismo tiempo que la está describiendo, él mismo se está criticando a lo que cree que ve. Yo creo que eso es lo más interesante de Luis Martín Santos, que hay como varios planos
en la misma página. Pero por otra parte, al margen de esas cosas de lectura ya de cala profunda o de sonda, tratando de leer, yo creo que es una novela que argumentalmente tiene interés. Un señor va a buscar unos ratones, porque se le han muerto los que tenía en el laboratorio, entra en contacto con un mundo inesperado, que son las chabolas, se va de allí ya olvidado y se pasa una noche con un amigo de juerga absoluta. Esa juerga absoluta, porque esto es como las tragedias, en cuanto cometes un mal paso, luego ya al final te hundes, te arruinas y acabas en la fatalidad total. El haber ido a la chabola lo lleva a que el hombre, el arquitecto, el ganadero, como lo llama, el farmer que cría ratones como si fuera una cuadra de yeguas de raza, este hombre va a buscar al médico que ha conocido en la chabola, porque ha ido a buscar los ratones, porque le ha hecho un aborto a su hija, Florita, que se llama la hija, le ha practicado un aborto y la niña se está desangrando y va en busca del médico para que remedie la solución. El médico, en vez de quitarse de en medio y con un resaque impresionante, se va a tratar de hacer lo que pueda y se ve haciéndole un raspado de matriz a una señora que en realidad ya se está muriendo porque se está desangrando. Su primer sangrado, o sea, su primer raspado de matriz, además, ¿no? En plan, o sea, él no había hecho eso en su vida. Y en la chabola, tal cual, delante de todo. Aprovecha ya Martín Santos con esa visión doble que tenía a decir, había allí unas ventajas que no eran exactamente los de los quirófanos suecos, pero había tal porque había ventilación en la chabola, o sea, en el quirófano sueco solo entran los precisos, pero allí estaba acompañado por toda la familia y por la no familia y por todos los que lo había llamado la curiosidad de qué estaba pasando allí, unos para criticar, otros para ver si podían ayudar en algo, otros, en fin, ese es el tema, y a partir de ahí la perdición de ese don Pedro, el protagonista, a partir de que participa en la muerte de esa muchacha, sin quererlo, prácticamente medio sonámbulo porque iba medio borracho todavía. Y en fin, ese es el argumento de la novela, porque claro, se queda uno pensando qué le va a pasar a este hombre, sobre todo cuando lo detiene la policía. Se encuentra en una celda, tú decías, lo describe con mucho detalle. Hombre, naturalmente, estuvo 4 veces en la cárcel Luis Martín Santos y estuvo en celdas de aislamiento en la Dirección General de Seguridad de Madrid, porque era un dirigente clandestino del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español en aquel momento. Entonces, describe con absoluta precisión, porque entre otras cosas se había dedicado toda su vida a observar la realidad física, material, porque era médico, porque había empezado como cirujano y terminó como psiquiatra. Por cierto, en tiempo de silencio se ríe de casi todas las cosas. Una de las cosas de las que se ríe es del psicoanálisis existencial. Resulta que el principal teórico del psicoanálisis existencial era él, o sea que también se reía de sí mismo. También decía, bueno, esto también es motivo de fábula, o como él decía, de desacralización. Porque luego me gustaría hablar de eso, de la visión que tenía Luis Martín Santos de lo que era una novela y para qué servía una novela. Es que tenía justo, porque como hemos comentado varias veces la descripción de la cárcel, es que yo también la tengo subrayada porque verdaderamente es curiosa, y también punto de su ironía, porque dice, entre otras ventajas y tal, no solo eso, la solidez, el cuerpo, la armadura del cemento prestan, una vez que deja de considerarse tal mole grisácea como lecho y se pasa a la no menos útil perspectiva de ver en ella un paisaje habitable o un accidente geográfico, sólido apoyo y campo de ejercicio a quien quiera ejecutar los diversos tipos de gimnasia que una celda de aislamiento permite al prisionero, ejercicios respiratorios, yoga, swing de golf con un palo imaginario, etc., etc. Es decir, que es verdad lo que comentábamos, ¿no? Es verdad cómo está unido. Pero además es que es capaz como de unir, a mí esto es una cosa que me interesa particularmente, es capaz de unir como esta descripción en un tono absolutamente irónico, vamos, que esto lo coge Agnes Heller y te hace un tratado, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, con una precisión casi marcial de, por ejemplo, los usos que se le da en las celdas que en aquel momento eran modernas
a un banco simplemente de cemento armado, ¿no? ¿Cuáles eran las ventajas que tenían? Pues que por ahí no se podía colar ninguna enfermedad, que por ahí no se podía trapichear con cianuro para que se matase el preso de turno que se quería suicidar, que por ahí... O sea, son un tipo de cosas que si tú no investigas, tú no te das cuenta de por qué eso se está haciendo así, porque es una cuestión técnica, ¿no? Es una cuestión, digamos, que los arquitectos o ingenieros que diseñasen eso, pues los directores de la cárcel les pedirían según qué cosas y entonces ellos ingeniaron esa solución. Yo te digo una cosa. Yo he pasado una noche en uno de esos sitios. Y no era cómodo. En una cama de cemento de esa. Y era terrorífico. Terrorífico, claro. Entre otras cosas porque siempre estaba pendiente no de ver si te podías dormir, sino si me iban a venir a pegarte 3 o 4 claro, más. Entonces pero que tiene mucho mérito la observación en ese contexto, ¿no? O sea, que es lo único que observé fue que aquello era terrorífico. Terrible. Y no se me ha olvidado ni el color. No me extraña. O sea, ni el color de aquello. Claro, pero fíjate, él estaba pensando en el palo de... Estaba pensando en el palo de golf. Sí, en el palo de golf. Y luego hay una cosa sobre todo del personaje de Pedro, ¿no? Que a mí me parece, se preguntaba antes justo si tenía algún sentido hoy la novela, ¿no? Si hoy conservaba como... Y a mí hay algo que me parece profundamente contemporáneo, que es la forma en la que Luis Martín Santos presenta a su héroe o su antihéroe, ¿no? Y es porque me parece que, mientras que en el siglo XX, en general, los antihéroes tendían a ser personajes más bien inadaptados a su realidad, en el siglo XXI estamos empezando a observar personajes que realmente su esencia es estar ultra adaptados a una realidad enferma, ¿no? O sea, pero en realidad su característica, su rasgo definitorio es la ultra adaptación, no es ni la rebeldía, ni la, digamos, el hecho de ser outsiders o de ser marginales o tal, sino precisamente la ultraadaptación. Y es que Pedro es un personaje que se adapta a todo, o sea, se adapta a todo lo enfermo, todo lo turbio que se encuentra, se adapta a la pensión con aquellas muchachas, no sé qué, se adapta a irse de juerga a no sé dónde, a la casa ultraburguesa preciosa de su amigo y a las chabolas, y va y le hace un aborto a la otra. O sea, él se adapta a todo. Y eso es lo que genera un poco, yo creo, esa especie de lástima que al final produce el personaje, ¿no? Que no es un personaje que nos provoque exactamente empatía. Creo que es algo más moderno, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, en la construcción del personaje de Pedro, Luis Martín Santos sí que fue muy visionario, porque creo que eso es algo que se está haciendo hoy, no se estaba haciendo en el siglo... cuando él publicó la novela, ¿no? Porque no es un pijo aparte. Tú con un pijo aparte te irías de cañas, empatizas, te divierte, te parece un canalla, no sé qué, pero no es ese personaje, es otra cosa, yo creo que mucho más de hoy, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene como una vigencia muy, muy fuerte. Sí, además, según lo vas leyendo, es verdad, ¿no? Como comentaba justo, la trama tiene su aquel, porque en primeras a lo mejor no te esperas qué es lo que va a hacer Pedro, porque te tiene un poco desubicada, ¿no? Parece médico tal, pero de repente eso aparecen las chabolas, pero luego una cosa, la otra al prostíbulo con su amigo Matías, que es decir que sí que se nota que son personajes que están trabajados. Pedro es un personaje que se siente descontento con la realidad en la que vive. Yo apunté una frase en la que él dice, su propio racionalismo mórbido, lo va pensando él mismo, le va envolviendo en sus espirales sucesivas, que también me parece un poco una alusión al estilo en el que está escrita gran parte de la novela. Y luego dice, está incorporado a una comunidad en la que a pesar de todo forma parte y de la que no podrá deshacerse con facilidad. Quisiera salirse de ese mundo. Queda aparte la construcción de una vida más importante, el proyecto de ir más lejos, la pretensión de no ser idéntico a la chata realidad de la ciudad, del país y de la hora. Él es distinto, él se ve distinto. ¿Por qué hago yo en esta realidad tan inhóspita y tan ajena a mí? Dice, a la chata, dice, él es distinto. Y luego, respecto a las mujeres, que sería también una buena cosa hablar de cómo el tratamiento de las mujeres en tiempo de silencio, dice, ha elegido un camino más difícil a cuyo extremo está otra clase de mujer, que la mujer que suele aparecer en la novela Tiempo de silencio, de la que lo importante, de la mujer que él quiere,
no será ya la exuberancia elemental y cíclica, sino la lucidez libre y decidida. Y luego dice una mujer con la que pudiera hablar, discutir, yo no sé cuánto. O sea, él no es una persona que esté satisfecha. Precisamente esa multiplicidad de planos, de tiempo de silencio, de distintas voces que parecen discutirse a sí mismas, porque me parece a mí que tiempo de silencio es una especie de monólogo a muchas voces, porque cada personaje, por lo menos el personaje esencial, se multiplica, ve las cosas de una manera y al mismo tiempo las está criticando desde su propio interior. Y yo creo que eso es una cosa que suele pasarnos a todo el mundo. Nos estamos viendo que estamos actuando de determinada manera y estamos pensando, hay que ver qué idiota soy o cómo puedo hacer yo esto o puedo decir yo esto. Siempre estamos, hay varios planos en nosotros mismos que yo creo que eso Luis Martín Santos, quizá por su profesión de psiquiatra existencialista, como diría él, dominaba. Sí, ese cambio de perspectiva, es verdad que lo juega muy bien, ¿verdad? Pero yo creo que precisamente, o sea, la construcción del personaje es un poco, o sea, nace un poco precisamente de esa ironía, ¿no? Porque en el fondo él construye un personaje que sí, que es muy poliédrico en sus pensamientos, pero que luego eso de alguna manera lo paraliza para tomar decisiones en la vida real. O sea, en realidad él va surfeando la ola, o sea, va haciendo un poco lo que va pudiendo y tampoco toma ninguna decisión drástica. O sea, sí, bueno, le plantean aquello de hacer el apaño al aborto y bueno, pues va, pero porque se lo han pedido, pero que en realidad toda esa potencia poliédrica que tiene el personaje en su deriva mental y en sus pensamientos y en su monólogo interior y todo eso, ¿no? Que es interesantísimo, él mismo yo creo que irónicamente lo desmonta a través de los actos del personaje. Y yo creo que eso es precioso, ¿no? Y es súper potente realmente ver y yo creo que supongo que también tendrá que ver con su faceta de psiquiatra, ¿no? Hasta qué punto estos pensamientos recurrentes, ahora que está tan en boga el tema de la salud mental, que además a raíz de la pandemia todos hemos tenido temas en este sentido, ¿no? Realmente cómo estos pensamientos recurrentes, cíclicos, no sé qué, pueden destrozarte y sumirte en la más profunda de las inacciones, ¿no? Y eso a mí me parece como muy irónico, ¿no? Y que él lo plantea en esa clave. Y, por ejemplo, hablabas tú del tema de la mujer en Tiempo de silencio y me parece uno de los temazos, ¿no? Porque es que la novela está escrita en una clave, que hablábamos, como tan irónica, ¿no? Que de repente una descripción que para un compañero no vamos a citar nombres, ¿no? Pero para cualquier otro o muchos de sus compañeros de generación, escritores varones, habría sido una descripción en serio de una prostituta o de una mujer sexualmente apetecible o lo que sea, ¿no? En el caso de Martín Santos, como se contextualiza en algo tan irónico, ¿no? De repente realmente lo que está haciendo es plantear precisamente digamos, una queja acerca de cómo se observa a la mujer en el entorno en el que él se movía, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me parece muy bonito, por ejemplo, cuando él describe esa tertulia en el Café Gijón y cómo él describe a esas mujeres que estaban en el Café Gijón a cachos, ¿no? Como si estuviera en una carnicería, pero lo hace con toda la intención de decir, es que mira cómo mis compañeros escritores, que se suponen que son la crema de la intelectualidad y que son gente preparada, no sé qué, no sé cuánto, en el fondo son los más machistas y los más desagradables y los más todo con las chicas que están ahí y que, igual que ellos, escriben o hacen lo que sea, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante porque no hay tantos ejemplos de esta época, ¿eh? O sea, lo hay en libros escritos por mujeres, pero en libros escritos por hombres no hay tanto, y eso es interesantísimo. Sí, me parece súper lúcido. Es verdad que no está tanto en el trasfondo, ¿no? Esos latidos o esos ecos de denuncia y de rebeldía de Luis Martín Santos, ¿no? De quejarse o de poner, utilizando la ironía, ¿no? Que yo creo que es uno de los mejores recursos que tiene la novela para justamente... Bueno, la novela lo que tiene una hispanista que se llama Gemma Roberts le dedicó un libro a la novela existencial en España donde se ocupaba de Martín Santos y decía que una de las características de Martín Santos es la desproporción irrisoria. Por ejemplo, está hablando de las chabolas, ¿no? Pues se pone a hablar de héroes griegos
y del Quijote, y se va por las nubes de... Por ejemplo, cuando llega el Muecas, que es el padre de la pobre niña que muere en el aborto, va a buscarlo a la pensión donde vive el protagonista, don Pedro, dice que cogió un taxi. Y entonces al taxista lo llama Automedonte. El Automedonte lo dejó en la puerta. Automedonte era el noble que llevaba el carro de Aquiles en la Ilíada. Entonces un taxista se convierte en este señor, en Automedonte. Están subiendo en un ascensor de una casa lujosísima al piso. Los usuarios del ascensor son aeronautas. Habla así, siempre está empleando un vocabulario que disiente absolutamente de las realidades que está describiendo. Y ese choque entre el vocabulario que está empleando y la realidad que está describiendo es lo que le da el humor y lo que le da... Pero claro, yo no sé, por eso decía al principio, yo no sé si hoy día eso se sigue. Porque claro, yo reconozco que cuando he leído esta vez la novela y me encontré con el carrero de Aquiles, con Automedonte, yo no me acordaba quién era Automedonte, pero lo busqué en el diccionario. Pero yo dudo que hoy día haya mucha gente que tenga paciencia para buscarlo en el diccionario, aunque sea con el ordenador. Lo dudo. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con esa serie de problemas, más aparte todas las palabras que se inventa Luis Martín Santos, que es había Ramón Buckley, estudiando también la novela española, decía que la novela es un neologismo permanente. Está inventando una manera de nombrar la realidad. Pero tiene un talento enorme para hacer eso porque claro, lo entiendes perfectamente. Yo recuerdo una imagen que dice un marco de una foto con una Wagner dentro y dices, es que te estoy entendiendo perfectamente lo que me quieres decir, ¿sabes? Dices que es perfecto, vamos. Sí, no es tan complicado hablar el idioma de Luis Martín Santos. O sea, sí, es complicado inventárselo, sobre todo. Lo que le gustaba a mi amigo, el neurólogo, era precisamente el vocabulario disparatado de Martín Santos, porque claro, a él le encantaba, era también médico y entonces empleaba una serie de tecnicismos que era un latazo estar hablando con él, porque y eso le encantaba, claro, y eso era lo que hacía que se aprendiera las páginas de memoria. Qué bueno. La verdad que ahora que comentabas el aprenderse las páginas de memoria y por hablar un poco de la intención que podría tener Martín Santos al escribir la novela, me sorprendió en encontrar que decía: cada capítulo lo escribo de una vez, en un único vómito, corrijo poco, solamente palabras sueltas. ¿Qué creéis que querría él? ¿El contarnos una situación de la época, experimentar con las palabras, con la novela, hacer un texto que tuviera su denuncia, por supuesto, porque lo tiene, pero Hombre, ¿con qué creéis que jugaba Luis Martín Santos cuando escribía Tiempo de silencio? O sea, yo creo que, corrígeme si me equivoco porque seguramente esto lo sepas tú mejor que yo, pero yo creo que hay algo como de reivindicar la experimentación formal y las distintas formas de hacer literatura también para la novela social, ¿no? Y también para la novela, digamos, de denuncia o de realismo, ¿no? Que en aquel momento parecía que eran dos realidades completamente separadas. O sea, por un lado estaban como las novelas de corte realista que podían tener, pues eso, barogianas, que podían tener como una denuncia social dentro y tal, y luego por otro lado estaban los estetas, ¿no? Por otro lado estaban aquellos que reivindicaban la forma, y de repente Luis Martín Santos dijo... vamos a ver, es que son dos cosas que van por separado y que se pueden unir y que pueden ir en paralelo, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de la novela también, que aplicó de forma fantástica, ¿no? Unas cuestiones como de innovación formal, sobre todo en relación tanto al lenguaje, a por ejemplo la conjugación de la primera y la tercera de una forma súper libre, que realmente es difícil que funcione y lo hace funcionar muy bien. Y un montón de cuestiones más, experimentación con el lenguaje, con las propias palabras, con la sintaxis, que de repente hace unas construcciones que vienen directamente del latín y él las aplica al español, ¿no? O sea, tiene una serie de giros formales muy interesantes que antes no se habían aplicado a una novela de corte social, ¿no? Y yo creo que eso pues tiene mucho interés, la verdad. Hombre, Luis Martín Santos hay que tener en cuenta que publica Tiempo de silencio en 1962. Es el mismo año que publica Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, que es otra gran novela.
y son dos novelas que absolutamente no tenían nada que ver con lo que se estaba escribiendo en España en ese momento. En ese momento estaba en España dominando lo que llamaban el realismo de la Berza, o que era pues las novelas que publicaban autores buenos como Antonio Ferrer, Armando López Salinas, Zúñiga. Había una serie de escritores importantes que publicaban ese tipo de literatura, y él se separa de ese mundo, escribe otro tipo de novela. Cuando le preguntan quiénes son sus novelistas preferidos, aparte de Stendhal y otros escritores que cita, al primero que cita es a James Joyce. Yo me acuerdo que cuando mi casa era una casa muy de psiquiatras, yo siempre lo he dicho, teníamos psiquiatra de cabecera, una de las pocas familias que yo conozco con psiquiatra de cabecera. Yo me acuerdo que el Ulises yo lo leí por primera vez porque me lo prestó el psiquiatra de mi familia. Y que, por cierto, no le devolví el libro, lo siento. Y verdaderamente para mí fue una conmoción. Yo ya, que estaba empezando a tratar de escribir, yo no podía escribir como esas novelas que para mí eran absolutamente ajenas de los realistas, lo que llamaba Luis Martín Santos realismo pedestre. Pero Luis Martín Santos tuvo ocasión de decir por qué escribía y por qué escribía su novela. Se lo preguntó una hispanista y lo que le respondió fue que escribía para modificar la realidad y para algo que me parece a mí fundamental si se quiere escribir, para reformar o cambiar la realidad y para divertirme yo. O sea, para escribir yo creo que hay que divertirse, y si no, es muy cansado. Si no, es mejor meterse a escribiente, pero escribiente de una oficina o algo de eso, que además ahora con el ordenador es más fácil. Entonces quería divertirse, pero él decía qué tipo de novela quería escribir. Decía que quería hacer una novela que cumpliera una doble función: desacralizadora, es decir, que rompiera los mitos sagrados vigentes que había en ese momento, y por otra parte empleaba una palabra que era isacrogenética, es decir, que creara también nuevos mitos sagrados que fueran útiles para cambiar la realidad y para cambiarnos a nosotros mismos. Esa era la finalidad con la que escribía Martín Santos. Entonces, si situamos la novela Tiempo de Silencio en la corriente de la literatura española de ese tiempo, hay que tener en cuenta que los escritores verdaderamente importantes, por ejemplo Luis Martín Santos, cambian el modo de escribir, el paradigma, sí. Y por otra parte cambian, en consecuencia, el modo de percibir la realidad que tienen sus lectores y que tiene él mismo. Y entonces él escribía en una época en que, en vez de congelar el viejo mundo con un realismo acartonado, con un realismo de cámara fotográfica mala o de cámara fotográfica sin intención del fotógrafo, si eso existe, porque yo todas las fotos que he visto, si las miro uno bien, descubro una intención oculta que el fotógrafo no conocía y descubre un mundo increíble. Pero, en fin, usando esta imagen, un realismo, vamos a llamarlo, como decía, pedestre, es lo que se pone a buscar, un realismo que precisamente por esa superposición de capas de percepciones que va metiendo en un mismo párrafo, pues se convierte en un análisis en profundidad de la sociedad o del mundo que está describiendo, que por otra parte, como lo destruye a través de un uso de un lenguaje inapropiado para ese mundo, porque si describo la chabola me pongo a hablar como si estuviera hablando medio en latín, pero si me voy a la casa a una casa de lujo, lo que me pongo a hablar es de otra manera que ridiculiza totalmente a la casa de lujo. Y respecto al mundo de las prostitutas hay un chiste muy bueno, en Tiempo de Silencio, bueno, se puede tomar como un chiste, que es que Matías, que según se dice era un trasunto de su amigo íntimo de entonces, Juan Benet, era una amistad difícil como todas las que tienen los jóvenes, hecha de celos, de envidia por lo que uno conseguía, el otro todavía no, en fin, de esas cosas. Matías se va a un prostíbulo la noche esa desastrosa donde va a arruinar su vida este muchacho, se van a un prostíbulo y Matías
se encapricha de la única prostituta que ha quedado libre esa noche, que es una anciana, una pobre señora mayor. Y entonces, cuando se le separa un poco la prostituta esta, no sé qué, le dice, Electra, porque está hablando como si fuera una tragedia de Eurípides. Electra, ven a mí, no te alejes de mí, ven. Y dice la prostituta, perdona, pero hasta las 6 no viene, porque Electra era la compañía de la luz que había en Madrid entonces, que cortaban la luz, no sé si a las 2 de la mañana o algo de eso, y no la volvían a dar hasta las 6 porque había restricciones de energía eléctrica. Y es un chiste que nadie lo vería hoy, pero que yo creo que, bueno, Electra, no la llames, que hasta las 6 no viene la luz. Justamente el martes, cuando os contaba que vimos la película de Vicente Aranda, una cosa muy curiosa, justo con ese momento y ese personaje con Matías, parece ser que Vicente Aranda estaba convencidísimo que Matías lo que tenía era complejo de Edipo y utilizó a la misma actriz, a Charo López, para hacer el personaje de esa prostituta y de su madre, cuando van a casa de su madre, y bueno, esas interpretaciones que tiene. Quería, al hilo de lo que comentabas justo, que yo creo que en la novela en muchos momentos sí que podemos darnos cuenta de que Martín Santos se está divirtiendo escribiendo, y para mí uno de ellos es un diálogo de los pocos que hay, porque hay muy pocos diálogos en la novela, pero es uno muy divertido que también vuelvo al capítulo de la cárcel, que me estoy dando cuenta que creo que es el que más me gusta, y es este diálogo cuando Dorita, su novia, va a buscarlo. ¿Por quién pregunta? No se puede. ¿Usted qué es de él? No puedo decirle nada. ¿Usted qué es de él? No se apure, señorita, todo acaba siempre arreglándose, se lo digo yo, que las he visto de todos los colores, no puedo pasarle ningún recado. No es grave, todos están incomunicados las 72 horas. Sí, 72 horas, lleva solo 3 horas. ¿Quién se lo ha dicho? No, yo no lo puedo saber, ya le he dicho que no puedo ayudarle, lo siento mucho. Usted no se preocupe, usted váyase tranquila y a dormir. Usted no debe llorar con esos ojos, no se lo tome a pecho. Ya le digo que es imposible, si no fuera imposible. ¿Qué más quisiera yo? No faltaba más, absolutamente imposible. Claro que sí, ¿puede usted volver mañana? ¿Cómo dijo que se llamaba usted? Es que parece de Boris Vian, ¿no? Como un poco absurdo, ¿no? Es para un momento de aire entre Sí, tanto lenguaje y darte cuenta, ¿no?, que Martín Santos se está divirtiendo, está jugando también con lo que puede haber en una novela, ¿no? Que digo que, por cierto, para sobre todo los lectores morbosos o curiosos, ¿no? Han sacado en Galaxia Gutenberg un libro que se llama El amanecer podrido y que en realidad es una recopilación, ¿no?, de relatos que no se sabe muy bien en muchos casos si son de Juan Benet o son de Luis Martín Santos, porque se supone que están escritos a 2 manos, aunque, bueno, un lector un poquito avezado, algunos los pilla, en plan, este es de este y este es del otro, porque se les ven las costuras, ¿no? Pero había ahí una serie de documentación toda mezclada, también hay cartas que se dedican el uno al otro, y bueno, es muy curioso y no sé, a mí me gustó mucho precisamente porque se dejan ver mucho las costuras de esa amistad, ¿no? Esa tirantez que había entre ellos, y bueno, tiene su gracia. A mí me gustó el libro. Es que ellos se inventaron de broma en esa noche que iban al bar, al Café Gijón, el bar literario que sale en la novela Tiempo de Silencio, se inventaron un movimiento que se llamaba bajo realismo. El bajo realismo. Y entonces ese libro es un poco, yo creo, el fruto de ese movimiento, que era riéndose de los realistas verdaderos de aquella época. Luis Martín Santos también aquí fue parte de esa academia errante en la que se reunían para charlar, reflexionar, y también es verdad que el libro, sobre todo, pues al final tiene un punto iluminador y yo creo que también muy lleno de reflexiones y de ponerse un poco más a divagar, ¿no? También tiene... Y luego también tiene mucho de vivido, porque, por ejemplo, su experiencia carcelaria, su experiencia de detenido aislado en la Dirección General de Seguridad de Madrid. Por ejemplo, el personaje criminal de la novela, en la novela hay un asesinato, ese personaje se llama Cartucho. Cuando Miguel Martín Santos, cuando Luis Martín Santos estuvo en la cárcel,
se reunió un día clandestinamente en su celda o en la celda del otro preso con otro dirigente del Partido Socialista que también estaba preso en ese momento. Y esa reunión la preparó un preso común que redimía pena por haciendo de servidor de la cárcel. La preparó para que se encontraran clandestinamente dentro de la cárcel estos dos dirigentes del PSOE, estos dos dirigentes socialistas, y ese hombre se llamaba Cartucho. El criminal de la novela Tiempo de Silencio se llama curiosamente Cartucho. No sé, siempre aprovechó, yo creo, todas sus vivencias, como por ejemplo aprovechó en Tiempo de Destrucción, que si el Tiempo de Silencio se puede relacionar con el Ulises de Joyce, sobre todo, por ejemplo, las escenas del burdel, por aquí cuando van a la casa de Doña Luisa y en Jane Joyce, cuando van al prostíbulo de Belle Cohen, hay un parentesco, pero en Tiempo de Destrucción el parentesco yo creo que es con una novela que había traducido en España Dámaso Alonso, que era el Joyce primero, que era Retrato del artista adolescente, que es una novela de formación, como es Tiempo de Destrucción, la formación de un niño que llegará a ser juez. Curiosamente también en Tiempo de Destrucción hay al final un caso policíaco, un caso criminal que tiene que resolver el protagonista que acaba siendo juez, como este es médico, como el médico, el de Tiempo de Silencio. Hay un caso policíaco y eso me recordaba, leyendo estos libros estos días, me recordaba que Luis Martín Santos era muy crítico con el Nouveau Roman, con la nueva novela francesa, la de Robert Grillet y de Nathalie Sarraute y de esos escritores, o un poco menos Claude Simon, o no sé. Criticaba mucho, decía que era una novela preciosista y una novela amanerada y una novela cartonada y que no le gustaba, pero en realidad yo, leyendo Tiempo de Silencio y Tiempo de Destrucción, veo determinadas descripciones que son claramente deudoras de este tipo de novelas, de la nueva novela francesa, y la nueva novela francesa solía recurrir a tramas de novela policíaca para reescribirlas de otra manera. Y yo creo que Luis Martín Santos también en esa época tomaba un caso criminal, como en el fondo es lo que ocurre en Tiempo de Silencio o como acaba ocurriendo en Tiempo de Destrucción, aunque no sabemos cómo podría haber acabado la versión definitiva de esa novela porque el pobre se murió antes de terminarla. Hay una cosa que a mí que en esta novela creo que se ve menos porque casi todo, como tú bien dijiste antes, prácticamente no hay diálogos, y es verdad que digamos, los monólogos interiores o las reflexiones están bastante densas y bastante amaneradas en el sentido de que es son un ejercicio de estilo muchas veces. Sin embargo, en el personaje de Cartucho, yo creo que es donde él demuestra también la habilidad que tenía de oído, ¿no? De puro oído, de puro ser capaz que es algo que yo valoro mucho en un escritor, de captar y transformar una forma de hablar para que sea perfectamente verosímil y creíble y que funcione un tono, ¿no? Y eso en Cartucho él lo consigue mucho, valga la rima horrible que acabo de hacer, lo consigue muy bien, es algo que le funciona. Yo lo estaba leyendo y digo, es que esto lo podría haber escrito Eduardo Mendicuti, o sea, es algo como muy pegado a la calle, pero que a la vez funciona perfectamente con recursos que tienen que ver como con la repetición rítmica de determinadas palabras, de determinadas frases, ¿no? Y creo que en ese sentido funciona muy bien el personaje de Cartucho y sale poco, vamos, dice 4 o 5 frases. Carlos Castilla del Pino contaba que cuando Luis Martín Santos estuvo en la cárcel, había entonces... se encontró con pocos presos políticos con los que poder hablar y entonces se hizo amigo fundamentalmente de los delincuentes y aprendió el lenguaje de Lampa, que es el lenguaje que utiliza Cartucho, este personaje brutal, de navaja fácil y
este personaje criminal y tan terrible. Pues bien, se aprendió la forma de hablar y dice Castilla del Pino, no sé si será verdad, que cuando iba Luis Martín Santos de la cárcel al juzgado o lo llevaban de la comisaría a la cárcel y tal, iba hablando con los policías siempre en el lenguaje de Lampa. Era con el lenguaje con el que hablaba con los policías, era el lenguaje de Lampa. Hay que tener también en cuenta que Luis Martín Santos era hijo de un general del ejército, era de la alta sociedad donostiarra y que, claro, eso se podían permitir unos lujos que no se podían permitir otros. Por ejemplo, una anécdota que se cuenta es que iba un día con un amigo por la calle y se encontró con Melitón Manzana, el policía, que lo había detenido una vez, o que lo había conocido en la comisaría, y que era amigo de su padre, del padre de Martín Santos. Martín Santos se acercó a saludarlo con su amigo y cuando se lo presentó a su amigo dijo: yo no sé quién tal, mi amigo, Melitón Manzana, esbirro. Y su amigo, que es el que lo cuenta, en un libro que recomiendo a quien le interese, Luis Martín Santos, de José Lázaro, que se llama Vida y Muerte, de Luis Martín Santos, el que lo cuenta dice: y el señor ese no dijo nada, se cayó. De todas maneras, en Italia, como se le llama a la policía habitualmente, es esbirro. Sei un esbirro. Es un esbirro. En Francia lo llaman flic y aquí son la bofia. O sea, que más o menos todos sabemos un poco de ese de lo que estamos hablando. Sí. Pero en fin, que eso, que tenía una cosa que es fundamental en un escritor, que es el enamoramiento de la realidad. Sí, y el enamoramiento de las palabras, que cuanto más palabras tengamos, más capaces somos de ver la realidad. Porque si yo llego a un campo y me sé el nombre de las flores, veo todas las flores. Pero si solo me sé el nombre de flor, llego y digo: hay flores. Una realidad mucho más pobre. Era lo que decía Peter Hanke, el escritor austriaco, ¿no? Decía: James Joyce es un gran escritor porque tiene un vocabulario de 30.000 palabras. Y entonces, es verdad. ¿Y a qué obedece querer tener un vocabulario de tantas palabras? A que estás enamorado de la realidad y la quieres nombrar. ¿Tú te imaginas que estás enamorado de alguien que no lo puedes llamar por su nombre? No. Entonces es normal que tú te intereses por cómo se llama cada cosa. Desde luego. Y aquí se cumple eso de que lo que no se nombra no existe y en una novela más. Vamos a abrir turno de preguntas, si os parece, porque se nos va acabando el tiempo y por si alguien tiene algún comentario, quiere preguntar algo, pues estamos abiertos a saber qué opináis sobre Tiempo de Silencio, si lo tenéis leído, lo habéis releído. Luisa. Vale, si no hay atrás para después, hay una palabra, así que rompe. Bai, pues oratzean. Or. Ahí han levantado la mano. Allí al fondo del todo, al lado del cámara, sí. En la última fila. Hola, adelante. Buenas tardes. No sé si con máscara se oirá medianamente bien, pero hay algo que siempre me sorprende cuando asisto a actividades como esta, por ejemplo, con este libro. Se habla mucho del argumento, de la historia, de elementos realistas, elementos reales, cuando en realidad Tiempo de Silencio es probablemente, desde el punto de vista argumental, la peor novela del último siglo. ¿Por qué? Porque se podría resumir en seis palabras. Un hombre quiere ser científico, pero fracasa. Este sería el argumento breve. El argumento largo es: un hombre quiere ser científico, se enreda en una historia extraña de aborto y mundo lumpen y tal, y acaba fracasando. En realidad, Tiempo de Silencio, que es una novela magnífica, maravillosa, es, por un lado, absolutamente clásica, pero clásica en el sentido real de la palabra. Parece romana, parece griega, recuerda mucho a Góngora y a Quevedo, y yo creo que bebe muchísimo de Galdós. Por ejemplo, el estilo indirecto libre, el monólogo interior es Galdós. Ya sé que luego vino Joyce y lo desarrolló un poco más, pero a fin de cuentas es Galdós. O la descripción de paisajes, en cierto modo, es Pío Baroja, porque en realidad
Pedro recuerda mucho a ese Andrés Hurtado permanentemente cabreado del árbol de la ciencia, ¿no? Que es también médico y que también busca una mujer ideal, aunque al final se queda con Lulú, que es una mujer completamente distinta a la que él imaginaba. Pero vamos, lo que es fantástico de esta novela es el lenguaje. Es puro lenguaje, lo demás es bazofia, porque en realidad desde el punto de vista histórico, argumental, sí que hay crítica social, no sé qué, pero él es lenguaje, estilo, nada más. Y quizá cuando decían ustedes bastante que un lector de hoy en día no leería esa obra, tendría dificultades, yo creo que esa obra se puede leer como una novela escrita dentro de unos años, porque en realidad, al estar tan llena de códigos culturales, sería como un texto que publicado en internet, tendría hipertexto, es decir, cada palabra, pinchándola, remitiría a la explicación del mito, a la explicación histórica o a la explicación de cómo ese neologismo llegó al castellano. Es decir, me parece una novela modernísima, porque es absolutamente clásica, pero al que se le da demasiada importancia al argumento o a la inspiración, cuando lo fantástico de esa novela es el lenguaje, es pura forma, nada más que forma. Y por eso me sorprende que si esta charla dura, no sé, 60 o 70 minutos, 55 se hayan dedicado a elementos históricos y a elementos argumentales, cuando en realidad lo único que vale esa novela es el lenguaje. Bueno, yo creo que Tiempo de silencio puede tener tantas interpretaciones como lecturas y creo que el argumento va unido también a su forma, que es lo que sí que hemos estado comentando, ¿no? Por su lenguaje. Una novela puede ser buenísima simplemente contando un señor que se levanta, desayuna ese día y se va al trabajo. Nada más que eso puede contar una novela, y puede ser una novela maravillosa y genial que nos enseña un montón de cosas. Y dependerá del lenguaje. Eso era lo que yo creo que también tratábamos de decir aquí cuando resaltábamos la profundidad de los planos lingüísticos, en primer lugar, porque una novela está hecha con palabras, con la que está montada Tiempo de silencio. Pero antes, por ejemplo, Alba hablaba del oído para captar determinados matices lingüísticos. Una cosa que yo aprecio mucho en Tiempo de silencio es que no hay un solo tono predominante. Hay una multiplicidad de tonos. Es una novela, eso como decía, prismática, poliédrica, que tiene un montón de caras y un montón, no solo de caras, sino de planos superpuestos. Y eso es precisamente lo que le da la densidad a esa novela. No tiene ningún interés, evidentemente, la anécdota que cuenta. No tiene ningún interés. Un señor que se ve complicado en un aborto es detenido por la policía y al final otro señor cree cometer una venganza y asesina a alguien que es totalmente inocente. Vale, ese es el argumento de la novela. No tiene mayor interés. Pero, por ejemplo, sí tiene interés el que... Había una cosa que decía Gabriel Ferrater de Dashiell Hammett, el novelista de novelas policíacas, el autor de Cosecha Roja. Decía, es que este hombre, cada personaje que sale, está caracterizado por su forma de hablar. Está el irlandés, está el italiano, está el polaco, está el tío de los barrios nobles de la ciudad. Cada uno se diferencia por su forma de hablar. Y aquí Matías, el amigo del protagonista, es una forma de hablar. Aparte de las tonterías que diga, con latinajo y con citas de autores clásicos, es fundamentalmente un personaje porque es una forma de hablar. Cartucho es un personaje porque es una forma de hablar. Don Pedro es un personaje porque es también una forma de pensar y de darle vueltas a las cosas, que son las que impregnan la mayor parte o gran parte de la novela. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con usted. Eso es lo fundamental de una novela, la riqueza del lenguaje con el que está hecha. El lenguaje es la novela. Pero eso mismo que está diciendo se podría decir de todas las grandes novelas, es decir, cada personaje es un lenguaje, a fin de cuentas. Y yo creo que Tiempo de silencio es una obra puramente literaria, a pesar de que se inspire en episodios de su propia vida, sus paseos por Madrid, su estancia en la Dirección General de Seguridad, todo eso, pero en el fondo leyéndolo es Valle Inclán. Es decir, Lucer de Bohemia está aquí y el lenguaje o la voluntad de estilo de Lucer de Bohemia está aquí. Yo qué sé, ahora que he hablado de voluntad, la voluntad de Azorín
Incluso acaba la novela La voluntad de Azorín exactamente igual que acaba Tiempo de silencio. El personaje que se va en tren, en el caso de Azorín, a Levante, y este se va pues a un pueblecito a ejercer de médico. Pero en realidad es lo mismo. Es decir, leyéndolo, es el homenaje a Galdós, el homenaje a Pío Baroja, a Valle Inclán, a Azorín, es decir, pura literatura. Y también a Joyce. A fin de cuentas, en el momento que él escribe su obra, Joyce es el gran, incluso a Proust, a la hora de crear unas oraciones que aparentemente no tienen casi ni principio ni fin, como ocurre en Busca el tiempo perdido, ¿no? Que hay oraciones que ocupan página y media. La descripción de las chabolas, que ocupa 2 páginas y media, quizá un poco más, casi 3, ahí está. Es magnífica porque en realidad ha conseguido construir algo por aluvión, pero un aluvión que suena musicalmente perfectamente bien, porque Luis Martín Santos tiene muy buen oído. Quizá por eso busca una sintaxis latinizante, porque en castellano mejora mucho el lenguaje, tal como hizo Góngora en su época o Quevedo. A fin de cuentas, cuando no encontraban en castellano expresiones o formulas correctas, acudían al latín, desde el punto de vista del vocabulario o de la sintaxis. De hecho, Tiempo de silencio está lleno de hipérbatos, de anacolutos, de ablativos absolutos, es decir, es fantástico por eso. Es como un manual de retórica, pero con humor y sobre todo con inteligencia, con muchísima inteligencia. Yo creo que es lo que habría que destacar de Luis Martín Santos, es decir, y también destacar que a pesar de todo influyó más bien muy poco lo que vino después. Quizá en Juan Goytisolo algo, en Luis Goytisolo también, en Marcé en algunas cuestiones y no mucho más. Bastante más influyó Vargas Llosa, que publicó La ciudad de los perros en el mismo año. Yo creo que casi más la literatura hispanoamericana influyó en nuestra literatura que la literatura de Martín Santos, que queda como un libro singular, es decir, singular significa único, sin continuidad o sin continuadores, o tenía un estilo tan marcado que quien lo iba a continuar iba a ser un mero imitador, que también tenía sus peligros. Gracias. Más aportaciones, comentarios, preguntas. Aquí, delante. Sí, buenas tardes. Yo en primer lugar agradeceros esta maravilla, porque la verdad ha sido y está siendo un momento espléndido, ¿no? Quiero hacer una reflexión y después proponeros también una pregunta o una inquietud, ¿no? Efectivamente, es la forma de esta novela lo que resulta deslumbrante, pero a mí sí me parece que el fondo es igualmente importante, o no sería capaz de disociar la brillantez de la forma de la importancia del fondo en la novela, porque toda la técnica de Tiempo de silencio está en torno a ese elemento dialéctico, ¿no? De poner en contraposición una serie de cosas. Hablabais de la voz de los personajes, esos monólogos interiores que no son solamente de cartucho, están también contradiciendo la visión del narrador, es decir, hay un constante dialogismo en el interior de la novela que me parece capital, porque recogiendo algo que habéis dicho los dos y que señalaba, y que tampoco estabais muy de acuerdo, ese conformismo que tú decías de Pedro, a mí me parece muy importante que Tiempo de silencio es una novela que se publica en el año 62, sale al público, digamos, en el 61 con el premio Pío Baroja y las repercusiones que eso tiene, pero Martín Santos la sitúa antes del desarrollismo, podríamos decir, la primera ya llegada del turismo, etcétera, etcétera. Es decir, en un momento que me parece clave, y yo veo en el personaje de Pedro el destino de España. De algún modo se abre la posibilidad de rebeldía, de toda una serie de cosas, o de opciones finalmente conformistas. Ese conformismo, esa España que va aceptando, esa burguesía que se va acomodando, esa España que va aceptando el progreso y el dinero que llega con el turismo, del que luego hablarán Goytisolo, el propio Marcé, etcétera. Creo que Martín Santos se sitúa en el momento previo. Y en ese momento previo, toda la novela está al servicio de esa dialéctica, de esa especie de encrucijada, y en ese sentido, efectivamente, ese conformismo que podría no serlo, yo creo que esa es la clave. Y en ese sentido me parece que el fondo es extremadamente importante, que todos esos sectores sociales que se ven están en lo mismo. Es decir, ¿por qué España van a apostar? Y el final
es la comprensión también anticipada de Martín Santos que de algún modo va a haber un acomodarse a las circunstancias que hay, como Pedro se va a acomodar a ese destino de médico rural que le va a tocar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no disociaría la temática esencial de la novela de la forma de ese realismo dialéctico que plantea Martín Santos. Pero mi pregunta va por otro lado. Hemos hablado aquí de las dificultades que tendría un lector actual, ¿no? A mí me parece también una metáfora, y eso es lo que quiero proponeros como si os interesa entrar en ese debate brevemente, como en muy pocos años en España, un libro que se leía en los institutos, que podía leer cualquiera porque era guiado para leer ese libro. Ahora sabemos que incluso personas formadas en la literatura no serían capaces de leerlo. Si en un homenaje a Martín Santos no tenemos que plantearnos como una pérdida cultural extraordinaria el que no seamos capaces hoy de leer Tiempo de silencio, y de algún modo también el reflejo de lo que está sucediendo en nuestro país con un patrimonio cultural fundamental, ¿no? Bueno, con respecto a lo primero que has comentado, o sea, yo sí, evidentemente, todos creo que somos conscientes de que Tiempo de silencio es un ejercicio, para empezar, de estilo, ¿no? Y un ejercicio que tiene que ver con poner ciertos recursos literarios aprendidos de generaciones pasadas y también de sus contemporáneos de muchos lugares, ¿no? Y que hay un montón de referencias cruzadas, etcétera. Y es verdad que la pura peripecia, digamos, la trama, no tiene una complejidad enorme, pero esa trama creo que está puesta al servicio de algo que prevalece sobre la trama, que es el contexto. Y en ese sentido, para mí, desligar la forma de Tiempo de silencio de, por lo menos, el contexto cultural que quiere reflejar en ella, o sea, eso sí que me parece como un error de bulto, porque al final él todos esos recursos literarios que maneja con una maestría apabullante, ¿no? Los pone, digamos, al servicio de lo que tú estabas contando antes, ¿no? De estar contando una realidad con voluntad transformadora. Y eso es que es esencial en Tiempo de silencio, y si no se entiende esto, yo creo que hay algo que se está escapando. Eso como por un lado. Y por otro, con respecto a lo que dices tú, fíjate que será porque soy millennial, pero a mí me parece que tenemos una suerte de la leche nosotros. O sea, quiero decir, tenemos a nuestro servicio una herramienta fabulosa que es Internet. O sea, yo no sé cómo habría sido para mí la lectura, en serio, no la primera que hice, ¿no? Sino la lectura en serio de Tiempo de silencio sin el Google al lado. O sea, es una maravilla realmente tener una herramienta al alcance de nuestra mano que nos permita poder bucear y perdernos, no solo en Tiempo de silencio, sino en cualquier texto, ¿no? que caiga en nuestras manos, y poder hacer una exégesis de la profundidad que queramos, además, porque puede ser muy profunda, o simplemente consultar el término y decir, ah, vale, pues esto es esto, ¿no? Pero que realmente es verdad que, como decía Justo, hay seguramente un problema de concentración que tiene que ver con esta multiplicidad de pantallas, multiplicidad de estímulos, que no sabemos muy bien cómo, en qué centrarnos, a dónde mirar, que seguramente tenga mucho que ver como con las redes sociales y estas cosas, ¿no? Pero en realidad, para hacer minería textual, ¿no? Para hacer digamos, investigaciones completas en torno a un texto que tengamos en las manos, no hay nada como Internet. Yo en mi casa eso, en los años 90, no hace mucho, a finales de los 90, yo eso no lo podía hacer. Yo tenía una enciclopedia de 3 tomos o 4 en mi casa, y si estaba ahí bien, y si no estaba, pues me podía ir a la biblioteca o lo que fuese, pero requería, como por mi parte, una energía muchísimo mayor de lo que podría requerir hoy. Entonces, en ese sentido, yo voy a defender el hecho de que Internet puede ser una herramienta fantástica que nos permita bucear en los textos de una forma que antes era impensable, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy muy agradecida de ser lectora en el siglo XXI, la verdad. Sí, es una gozada, la verdad es que sí. No solo el diccionario, lo Google. No, yo también, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Internet ofrece una serie de ventajas insólitas que no podíamos imaginarnos hace solo unos años, y efectivamente tú te pones yo, por ejemplo, Automedonte,
no lo busqué en el diccionario de la academia, que pesa una barbaridad y me tengo que levantar, lo tengo que coger, corro peligro de que me caiga encima y me lesione. En fin, yo lo busqué en el diccionario, en la edición del internet. Lo busqué. Luego de la casualidad que me fui de excursión con un amigo el fin de semana ese y era un helenista y me estuvo explicando ya no solo cómo se llamaba el carrero de Aquiles, sino también cómo se llamaba el carrero de otro de los personajes de la Ilíada, pero en fin, también hablando se aprende una cosa. El problema yo creo que es que no sé si el mundo de Tiempo de Silencio es lo suficientemente atractivo para que un lector, y cuando estoy hablando de un lector de ahora, estoy hablando de un lector veinteañero o adolescente como yo era cuando leí esa novela, ¿no? ¿Hasta qué punto ese mundo lo puede atraer? Por ejemplo, la novela empieza con un homenaje a Ramón y Cajal, ¿no? A Santiago Ramón y Cajal. Yo creo que hoy día, como no lean una edición crítica, por ejemplo, la de Alfonso Rey en la editorial Crítica, pues esas alusiones se le van a escapar. Cuando se comete el asesinato... No estoy tan segura, ¿eh? Un buen lector, no sé, o sea, porque... No estoy hablando de un buen lector, estoy hablando de un adolescente o un post-adolescente o un veinteañero. No sé yo si va a recapacitar, entre otras cosas, porque es bastante enrevesada la primera página. O sea, la primera página es ya una especie de frontera que hay que pasar con mucha voluntad de colarse por la serie de filtros que pone Martín Santos. Luego, estamos acostumbrados a leer con ese estilo que yo le llamo Holy Short, el Holy Short o Holy Shock, que es párrafos muy breves, diálogos cada 2 por 3. Yo conozco a mucha gente que dice que no lee una novela que no tenga diálogo. Entonces, eso es una cosa que es así. Estamos acostumbrados por el cine y por las series de televisión a que no duran demasiado los planos, cambian instantáneamente. Estamos acostumbrados no a estar leyendo un libro, sino a estar pendientes del teléfono por si me llama mi primo. O si recibo un mensaje de mi amiga yo no sé cuánto, que estoy esperando que me llame. En realidad estoy pendiente de ver cuánta gente me quiere y cuánta gente me está prestando atención en este momento. En fin, el espejito de Blancanieves. ¿Soy la más guapa hoy? Pues sí, eso estoy esperando. Y entonces, claro, así es difícil tener una concentración. Es maravilloso Internet, pero también tiene, como todo, tiene también sus problemas. Total. Pero luego llegamos, el mundo del burdel. Pues la verdad, es un mundo desagradable, un mundo terriblemente machista, un mundo terriblemente inhóspito, que si ha llegado hasta allí leyendo la novela, probablemente ahí, no sé, quizá por curiosidad antropológica sigan leyendo, pero tampoco, es que es un mundo muy ajeno a nuestro mundo de hoy. Por ejemplo, cuando Cartucho comete su crimen, termina diciendo, ¿cómo era? No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Es una venganza. Y está citando el título de una comedia del siglo XVII-XVIII, la transición del teatro del siglo de oro al siglo XVIII. Está citando eso de un tal Antonio Zamora. Claro, todo ese mundo de dobleces, que por una parte está describiendo la realidad más vulgar y por otra parte está citando a una pieza clásica del siglo XVIII, pues todo ese mundo se escapa. Claro, una persona más o menos pues lo ve y sigue esa historia, pero es que hay personas que precisamente todas esas alusiones culturalistas y tal le desagradan, porque dicen, yo esto que viene ahora aquí, yo no sé cuánto tal. O sea que el mundo de los lectores ha cambiado mucho y yo no sé si hoy día, por ejemplo, esta novela se leía en los institutos y ya no se lee, pero yo dudo que hoy día un joven leyera de buen grado esa novela, se metiera de buen grado en esa novela, entre otras cosas porque no tiene diálogo, o tiene muy poco diálogo. ¿Pero tú crees que un joven de los 70, por ejemplo... De los 70 años. Me refiero... De 70 años, digo. Un joven de 70 años. No, pero me refiero, ¿tú crees que un joven cualquiera, seleccionado al azar, en la España de 1970 o 1980, también leería con absoluta comprensión de todo lo que ahí se refiere Tiempo de Silencio? Es que yo creo que no. Yo creo que los
los buenos lectores siempre han sido pocos. Lo que pasa es que ahora hay un fenómeno y es que hay más gente que lee que antes y un gran porcentaje de esa gente que lee en los 80 seguramente directamente no serían lectores y ahora son lectores pues, de una literatura que no sé si ni siquiera es merecedora de ese nombre, ¿no? Pero quiero decir, es gente que lee determinadas cosas, pero que al final los buenos lectores, el porcentaje yo creo que tampoco ha cambiado tanto y que al final estos ejercicios de minería textual que antes se podían hacer de una manera o a lo mejor eran cosas más directas, ¿no? Al mundo que tenían cerca y a lo mejor ahora está un poco más lejos, pero bueno, es lo que podría haber pasado con un lector del Quijote de los años 60 sí, a mí me gustaría de España, ¿no? Yo no lo sé. que veo, lo más terrible que veo es la diferencia del mundo ese que describe. Es un mundo muy, muy desagradable. Yo que sé, No, a eso sí, lo mejor hay gente que, por ejemplo, las continuas alusiones que hay o varias alusiones que hay en la novela al acto sexual entre un hombre y una mujer, como clavar el estoque y esas cosas y tal, que es propia de la época, porque hay una anécdota de Martín Santos con el director de cine Antón Ezeiza, que Antón Ezeiza cuenta que tuvo una novia argentina que era bellísima y que era su primera relación con una mujer y se la presentó a Martín Santos y Martín Santos le dijo: joder, tú has debutado directamente en las ventas, yo llevo toda la vida toreando becerradas. Entonces toda esa serie de alusiones que están de ese mundo y que están en la novela, pues a mucha gente hoy día a lo mejor le desagradan. Porque yo ahora cuando he leído otra vez la novela había muchas cosas que también me desagradan. Comparar, por ejemplo, eso, la relación con clavar el estoque, cosas así, ¿no? Hay una serie, por ejemplo, en el café de los novelistas, que tú lo ves como una mirada crítica y quizás sea una mirada crítica. Los sermones que echan los escritores o los señores que están allí, aprendices de escritores, a las mujeres, y las mujeres simplemente están siempre calificadas por el aspecto físico que tienen, o no sé, pues son cosas que hoy día a lo mejor hay personas que les puede eso y otras que se le caiga la novela de las manos y que digan, pues no, de este mundo no entro. Bueno, pero es que al final todas las novelas son hijas de su tiempo, todas las obras si culturales en general. ¿Quién lee ya En busca del tiempo perdido? Por eso, entonces... ¿Quién lee ya el Ulises? ¿Quién lee ya nada? Pero también todas las lecturas son hijas de su tiempo, o sea que a lo mejor un lector de hoy pues ve cosas distintas que a lo mejor un lector de hace 30 años no veía, ¿no? Entonces eso también creo que tiene cierto interés. A lo mejor un lector de hace 30 años, lo que yo he dicho de esto que he dicho de que veo una cierta crítica a ese mundo machista y tal, a lo mejor directamente no lo veía y lo veo yo porque como lectora tengo otros referentes y otros inputs, Sí, ¿no? sí. Quiero decir que también, bueno, Ya, pues... Pero Sí. también, si me permitís, igual algo que también me parece importante en la novela, es decir, lo que la novela señala también es la mujer como el territorio de la violencia, el territorio donde se ejerce esa violencia. Y yo creo que en el retrato que hace de España, en el fondo está diciendo las dictaduras, y en ese sentido me parece de las cosas más modernas de la novela, porque después eso ha tenido un desarrollo extraordinario de ver cómo, o sea, de representar la violencia política, la violencia dictatorial, utilizando, por ejemplo, el terreno de la condición de las Total. mujeres. Y eso está en la novela. Tiene de Martín razón, Santos. en eso lleva razón. Es que eso, la violencia, sí, sí. la violencia de España en ese momento se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres. Sí, sí. Y eso... Las muertas son mujeres, el machismo es así. Y en ese sentido creo que se adelanta en muchísimos años en lo que va a ser recurrente en la presentación, por ejemplo, de las dictaduras, ¿no? En lo privado y en el cuerpo de las mujeres. Y eso, por ejemplo, que hablábamos de forma y todo eso, pero eso es una cuestión contextual potentísima y es que es puro, yo qué sé, es pura Leixevic, ¿no? O sea, de repente estás narrando... Pero es que además es que es uno de los pocos escritores, por lo menos de los que yo he leído y que yo recuerdo de esta época, que habla, o sea, que utiliza la palabra violación. O sea, que de repente cuando está hablando de un señor que se mete en la habitación de una muchacha de la pensión y a hacer no sé qué con ella, de repente utiliza la palabra violación. A mí eso me llamó, en esta tercera lectura que he hecho de la novela me llamó poderosamente la atención, porque eso no está presente en la mayoría y de repente
joder, esa significación, ¿no? que ya en su época tenía que darle a las palabras, o sea, esa palabra, como todo lo que hace Martín Santos, está escogida con precisión milimétrica, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que hay una lectura desde hoy que la revela profundamente moderna en lo político, ¿no? Lo que me preocupa también es que Luis Martín Santos tenía la intención de ser desacralizador. Y efectivamente su novela es absolutamente eficaz en ese sentido. Es una novela absolutamente corrosiva, respecto a la época, una novela además que se ríe de todo, se ríe incluso de la propia visión del mundo dominante de Luis Martín Santos, que influía todavía en sus novelas, porque claro, se ríe del perspectivismo de Ortega y Gasset en la conferencia en el Cine Barcelona, se ríe cuando con la manzana, cómo parte la manzana y cada persona vemos la manzana de distintos modos y tal, pero resulta que ese perspectivismo es el que aplica en su novela. Cada personaje se ve a sí mismo de varias maneras, es visto por los demás, hay una confrontación de esos distintos puntos de vista. En realidad se estaba riendo de la propia manera que él tenía de afrontar la realidad y se estaba riendo de su propia formación académica, por decirlo así. Entonces la novela en eso es absolutamente eficaz. Lo que yo digo simplemente es que aquello que decía Humberto Eco de que una novela tiene muchos planos y cuanto más planos tú seas capaz de vislumbrar, pues la novela te gusta más. Entonces, claro, cuanto tú vislumbras más planos en tiempo de silencio, la novela te gusta más. Lo que yo dudo es que hoy exista una voluntad de ver planos distintos en las cosas. Por ejemplo, una cosa que se está perdiendo lamentablemente es el sentido de la ironía y el sentido del humor. Todo se toma literalmente, casi. Lo de la ironía es algo que se tiende a olvidar. Sí, claro, es que Tiempo de Silencio a lo que juega es a la ironía. Se está riendo de todo desde el principio de la novela. Se está riendo de los laboratorios, se está riendo de la mentalidad del protagonista, que es el que piensa las cosas, se está riendo de los literatos de Madrid, se está riendo de las clases altas de Madrid, las clases bajas las mira, en el fondo, con una gran piedad. Con bastante respeto, sí. Con una gran piedad y con bastante respeto, pero también sin disfraces, sin tratar de embellecer la realidad, todo eso. Pero yo lo que dudo es que hoy día haya una voluntad de ver los distintos planos que tiene una frase, o sea, los distintos, no sé, hay otra forma más plana de leer. Sí, yo qué sé, eso de que me decía aquel o aquella, yo solo leo novelas que tengan mucho diálogo. Yo creo que la mejor conclusión para esta tarde está también en Tiempo de Silencio, porque hay un momento en el que Pedro dice todo está en los libros, y efectivamente en este yo creo que sí que está todo, está la forma como una revolución, pero también un retrato y un documento de la época y tantísimas cosas que hemos comentado y que podríamos estar comentando largas horas, porque lo cierto es que todo está aquí en Tiempo de Silencio, que supuso un nuevo rumbo, un cambio. Hay una cosa, antes de que terminemos, que me gustaría decir que os fijaréis cuando lleguéis a vuestra casa y veáis Tiempo de Silencio. La página donde Matías va por la Gran Vía, ya casi al final de la novela, y se para viendo los escaparates. Se para viendo los escaparates y ve las joyas, los jamones, un mundo de riqueza absoluta, y dice, a través del cristal era como la caverna de Platón, era como la caverna platónica. Los esclavos que veían solo sombras que estaban encadenados, pues así hoy día a través de Internet, a través de las pantallas, vemos un mundo maravilloso y en muchos escaparates que son como la caverna platónica. Nunca vamos a acceder a esas cosas que están detrás del cristal, y en ese momento pasan dos desarrapados, una pobre madre y un niño miserable, y ver la caverna platónica detrás del cristal. Efectivamente, pues qué mejor que esa invitación a la lectura de Tiempo de Silencio. Así que gracias, Justo Navarro, Alba Carballal, por esta tarde. Eskerrik asko, y que sigáis leyendo, releyendo Tiempo de Silencio, y todavía mañana queda una última sesión de este ciclo al que también estáis invitados y invitadas. Eskerrik asko eta hurrengo arte.